Bueno, yo voy a hacer una diferenciación para empezar, para introducir un poco cómo intervenimos psicopedagógicamente y pedagógicamente en determinados casos de dificultades a nivel, sobre todo de enfermedades de este tipo, que no son muy estudiadas o que no hay un diagnóstico cerrado. Tenemos que hacer, desde nuestro punto de vista profesional, desde la pedagogía y psicopedagogía, hay una diferencia fundamental en cuanto a lo que es la salud. Tenemos que pensar que médicamente la salud es una recuperación de lo que es un estado anterior en el cual yo estaba bien. Es decir, por ejemplo, yo cojo una gripe, entonces tengo que recuperar una salud que tenía antes, ¿sí? Psíquicamente no funciona así. Psíquicamente no es que yo tenía una salud determinada y tengo que recuperar una, sino que determinadas maneras de funcionar, de actuar, me han hecho, o de afrontar situaciones determinadas de la vida, me han hecho llegar a una determinada situación y a una determinada manera o estado anímico, ¿sí? Por lo tanto, si tuviera que volver atrás, como estas elecciones que he hecho y estas maneras de procesar las cosas me han llevado a estar de determinada manera, no se trata de una recuperación, ¿sí? Sino se trata de una producción. ¿Hasta aquí se entiende? Pues es decir, que hay dos elementos clave a tener en cuenta. Médicamente es una recuperación, la salud, o sea, partimos de un estado que tenemos que recuperar y del otro lado, lo que es todo el tema educación emocional, todo el tema psíquico, no podemos recuperar una salud porque lo que nos ha llegado a estar en determinado estado emocional es por las maneras que tenemos de afrontar las cosas, ¿sí? Hasta aquí esta diferencia. A partir de aquí, esta diferencia la hago fundamentalmente porque cuando hay una afección física, normalmente lo tendemos a englobar todo, ¿no? Por ejemplo, esta manera de mencionar determinadas enfermedades, ¿no? Que se ponen bajo el catálogo de raras, ¿no? Ya tienen una connotación socialmente bastante cargada, ¿no? De significado. Con lo cual se da por hecho muchas veces, o se da el supuesto, de que ya la persona en sí es rara, ¿no? Cosa que no es así. Diríamos que es lo que físicamente le sucede es una cosa y lo que, por otro lado, emocionalmente le sucede es otra, ¿no? Por lo tanto, para educar hay que tener en cuenta esta distinción tan importante porque hay muchos niños, muchos adolescentes que están enfermos y aunque tengan unas afecciones físicas, psíquicamente pueden tener las mismas capacidades o más, habilidades, actitudes, deseos, ilusiones, sueños. Es decir, que tampoco no podemos decir que está totalmente desvinculado el cuerpo de lo que es lo emocional, porque evidentemente, como sabéis, gente que está enferma, pues por ejemplo de cáncer, con la misma enfermedad, la misma tipología, pero con la misma medicación, uno vive y el otro muere. Es decir, que hay una parte anímica muy importante en el momento de afrontar determinadas afecciones, ¿no? Y también que hay mucha gente que con el hecho de poder gestionar emocionalmente lo que le pasa, tiene una enfermedad que no está diagnosticada y lo afronta pues peor que otras personas que, bueno, viven normalmente, incluso son más espabiladas que una persona que no tiene ninguna afección, ¿no? Y voy a explicar un poco cómo funciona para tener en cuenta lo que es el proceso pedagógico educativo desde que nace un bebé hasta el momento en este proceso de cuidar o acompañar cuando hay una enfermedad de este tipo, ¿no? Este funcionamiento es para todos igual, ¿no? Hemos de pensar que, bueno, cuando nace un bebé, nace dentro de una familia, que hay un discurso, una cultura, una manera de funcionar, una manera de pensar, y cae dentro de este discurso, ¿no? A partir de aquí es necesaria la función materna, que como bien sabéis, ¿no? Todas aquí hay muchas mujeres. La función materna lo que hace es salvar al niño de esta indefensión y a todo lo que emite en cuestión de sensaciones el niño, la madre, o la función materna, digo función materna porque hoy en día puede ser un hombre como una mujer, como una institución, como una tía, igual, ¿no? La función materna lo que le proporciona es darle un sentido, un simbolismo a eso
que siente el niño, ¿no? Pues yo qué sé, si el niño llora, pues tiene frío, hay que taparlo, ¿no? Empieza, diríamos, a simbolizar todo lo que le pasa al bebé. Este momento es súper importante porque se crea como un vínculo de omnipotencia en la cual el bebé tiene que creer que realmente el otro está y hay una continuidad y una seguridad, ¿sí? Para que haya un psiquismo saludable, tiene que poder haber este sostén, es decir, aunque la función, o sea, aunque la madre o la persona que ocupe esta función reciba la noticia que hay una disfunción o hay algún inconveniente en el bebé, ¿no? Físicamente o de alguna tipología de enfermedad, tiene que poder elaborar el hecho o tener al menos significada esta parte de que ese niño tiene que tener esa continuidad como más forjada. ¿Por qué? Porque esa continuidad y esa célula de completud en la que el niño, el bebé, vive una ilusión de que el otro lo es todo para él, es necesario para la salud emocional. Luego hay la otra función, que es la paterna, que nosotros sabemos que a medida, desde que nacemos, nos estamos separando, ¿no? Entonces, bueno, una vez ha pasado este proceso en el crecimiento, la función paterna sería la que proporciona esta separación de esta célula completa y que hace posible que el niño vaya entrando en el mundo. Es decir, en ese momento, el mensaje que se proporciona en esta estructura es decirle al niño, mira, tu madre no es completa ni lo tiene todo, sino que necesita de otro, como es el padre, porque tampoco no le es suficiente contigo, ¿no? O sea, ahí se rompe esta completud con la función paterna y es a partir de ahí donde hay que poder sostener, acompañar en la ilusión y la desilusión. Digo la ilusión y la desilusión porque son momentos cruciales en los cuales, como he dicho, todo lo simbólico entra en juego y dependiendo de cómo la función paterna y materna vaya simbolizando eso que vaya sucediendo en el entorno y lo que vaya asimilando en cuanto a diagnósticos, es esencial de poder hacer una separación, como he dicho antes, de que el niño, aunque tenga una afección física, emocionalmente está bien, con lo cual hay que tener sus límites igual, hay que tratarlo igual, hay que jugar igual, hay que tener sus normas, todo de normalizarlo lo máximo posible, porque lo habéis visto seguramente muchas veces, que cuando hay una afección de este tipo se tiende a sobreproteger, ¿no? Y en este caso lo que tenemos que hacer es desilusionar de la misma manera que ilusionar, ¿no? Las dos partes tienen que estar sostenidas. En el caso de lo que es educativo, lo que prevalece es el hecho de este acompañamiento que se dé en un espacio donde el niño pueda expresar todo lo que le pasa. Si llorar, si tiene que decir que no entiende. Nosotros lo importante que consideramos, tanto en pedagogía como en psicopedagogía, es el hecho de las palabras. Las palabras pueden cambiar el estado anímico de una persona, pueden incluso hacer desear a alguien algo que no ha vivido, no ha tenido la experiencia. Si os digo, pues me he ido a Lanzarote y es maravilloso, y os empiezo a contar, ¿no?, sobre el viaje que ha sido fantástico, al final podéis desear algo que no habéis visto ni habéis vivido. Por lo tanto, las palabras, aunque las desmerecemos hoy en día mucho, tienen un poder muy significativo y sobre todo a la hora de educar, ¿no?, de cómo se dicen las cosas. Yo insistí al principio en el tema de enfermedades raras, este apodo, ¿no?, justamente por esto, por la carga que lleva determinadas palabras, ¿no? Es decir, que en la educación lo que tenemos que proporcionar son palabras que den una dimensión diferente a ciertos prejuicios que nos llevan determinadas palabras hoy en día, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un vocabulario amplio y bueno, sé de bosque, ¿no? De bosque, voy a un bosque y sé sobre árboles, puedo
tener una dimensión del panorama, porque tengo diferentes nombres, porque conozco, ¿no?, la fauna, por ejemplo, la flora. En cambio, una persona que no conozca sobre árboles solo podrá decir que es un bosque con árboles, ¿sí? A eso nos referimos a la dimensión de las palabras, ¿no? Que en el momento en que uno padece determinada enfermedad que solo se carga con determinadas palabras, sobre todo que son negativas, eso coartan una dimensión mucho más amplia de lo que es lo anímico, ¿sí? Que es a lo que nosotros, ahí donde nosotros trabajamos. Por lo tanto, hay que tratar de poner, pues bueno, por ejemplo, palabras como que no sea raro, sino que sea no estudiado, específico, que sean no tratado, ¿no? Palabras que intenten dimensionar y complejizar una situación para no caer en el prejuicio o no caer en esa carga social que tienen determinadas palabras en determinadas enfermedades. Bueno, explicaba todo esto de las funciones, que es súper importante. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque yo voy a toda pastilla, porque vamos... ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Es que me llamaba la atención el ruido ese de la música, eso. Eso debe ser un barco. Sí, es un barco. ¿Es un barco? Digo, no creo que sea ninguna alarma de nada. En este proceso... En este proceso hay... Es pesado, ¿no? El barco ese, que se puede ir. Vaya para Mallorca. ¿Para Mallorca? Es el pesado para Canarias. Estamos con las islas. Sí, es que pensé que era Canarias. Eso Ah, se llamando. llama de Estoy llamando. y Tenerife. ¿No? Bueno, lo que decía en esa época de crecimiento, cuando el bebé va entrando en el mundo, por decirlo así, descubriendo las cosas, también hay lo que se llama las identificaciones, tanto con la función materna como la paterna. Las identificaciones son a nivel inconsciente, es decir, nosotros no escogemos voluntariamente a qué nos parecemos a nuestros padres. Es decir, automáticamente yo soy maniática como mi madre, pero soy alegre como mi padre, esto es inconsciente, ¿sí? Se produce a nivel inconsciente. Pero estas identificaciones luego marcarán nuestra vida emocional también, evidentemente. Aquí hay estas identificaciones y luego está lo que llamamos los diques educativos que se instalan, que es la vergüenza, el asco y la moral. Eso es totalmente necesario, evidentemente, para vivir en cultura, en una sociedad. Al principio el niño no le da asco nada, bueno, tiene una vida pulsional muy florida y luego todo esto tiene que ser coartado para poder vivir en sociedad. Esto no se hace a buena gana, evidentemente, hay una moneda a cambio, y lo que nosotros en este proceso sí que podemos hacer en caso de las enfermedades, como decíamos, es hacer un sostén fuerte de continuidad y seguridad, que es el que decíamos, trabajar mucho en lo que es ilusionar y desilusionar, con un gran campo de simbolismo para que se pueda dimensionar todo lo que es la problemática emocional que tiene la persona. Además, los procesos, en este caso de niños y adolescentes, sobre todo cuando se les comunica una enfermedad y tienen que, de alguna manera, despedirse de la idea que tenían de completud o la idea de que yo era un niño sano, ¿no? Es un proceso realmente trabajoso y duro, porque uno tiene que morir la idea de cómo era, que era una persona sana, ¿sí? O sea, hay procesos que son bastante complejos, entonces hay que saber acompañar en todos estos momentos de duelo para ir pudiendo hacer un proceso de sustitución, es decir, de cargar a ese humano con otras cosas que le permitan seguir creciendo en la línea de aceptar las separaciones
y las ideas que uno tenía del mundo o de los diagnósticos que le han dado o de su percepción. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta? Digamos, la evolución de un niño, como... ¿Esto lo habéis escuchado en algún momento? Sí, yo sí vi pedagogía algo. Vale. Vale, entonces más o menos ya Sí. lo tienes. Vale, entonces una cosa muy importante en lo que es este proceso es la transmisión y la transferencia. ¿Qué es la transmisión y la transferencia? Que tienen que ver con lo que decíamos de las palabras, ¿no? De cómo se transmite. Hemos de pensar que si unos padres, si unos encargados de un niño no tienen deseo para saber, es muy, muy difícil que el niño desee, ¿sí? Muchos ejemplos tenemos los que trabajamos en este campo, que vienen padres a veces que dicen, es que el niño no lee, y le preguntas a los padres, ¿cuánto hace que no leen? Y dicen, bueno, desde que iba al EGB, el EGB, ¿no? Entonces, digo que hay un papel ahí de la función paterna y materna de descubrir, de saber, que es fundamental para el hecho de hacer desear, que hace que los niños, que los adolescentes, tengan este referente para poder desenvolverse emocionalmente y tener una posibilidad de pensarse que es fundamental en el momento de poder sostenerse en el mundo con las situaciones diversas que se encuentra cada uno, en pareja, en trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es fundamental también en una enfermedad porque dimensiona las posibilidades que uno tiene, cómo articular las relaciones y también cómo pensarse y tener un lugar. Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, tenemos que pensar que el sujeto se construye en esto, en una trama intersubjetiva, que por eso es tan importante los referentes, y en la base de una cultura, que por eso decíamos que la entrada esta en la cultura se va dando poco a poco y bueno, uno tiene que ir aceptando poco a poco que las cosas no son tan completas, que no hay trabajos perfectos, que uno no es perfecto, que uno no está completo, que no hay la pareja perfecta. Bueno, un montón de aceptaciones que hay que ir aceptando y que sobre todo en el caso de una persona, de un sujeto, de un niño, de un adolescente que esté enfermo, hay que poderle hacer entrar en esta dimensión que muchas veces es obvia por el hecho de estar enfermo, ¿no? Es decir, darle esta marca humana fundamental, indistintamente de que padezca una enfermedad y que no esté sobreprotegido ni se le da la opción de poder también desear, ¿sí? De hecho, bueno, como sabéis, nosotros no podemos desear algo que tenemos, es decir, siempre tiene que haber una falla, una cosa incompleta, ¿no? Siempre nos tiene que faltar algo. Si nosotros tenemos determinado jersey, no vamos a comprar el mismo, sino que vamos a desear tener otro, ¿no? Siempre queremos lo que no tenemos. Esa vía del deseo es la que se puede proporcionar a lo que es en un momento en que un sujeto se haya enfermado, de proporcionarle esa vía que le permita entrar en ese motor, que es el que cura, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? La misma enfermedad, el mismo tratamiento, uno se cura, el otro no. Tiene una parte emocional muy importante que tiene que ver con esa producción de salud. Bueno, como podéis ver, simbólicamente, lo que es toda el alma humana, por decirlo así, todo lo que es la educación emocional, puede tener una vía muy potente que la otra parte, la del cuerpo, no llega, ¿no?
Es decir, que, como decíamos, hay habilidades, capacidades, sueños, deseos, ilusiones que puede tener la persona que hagan de motor a afrontar determinados prejuicios o determinados obstáculos que se van encontrando, y sobre todo que también, claro, en esta línea científica de investigación en el campo médico hay muchos diagnósticos que son muy duros, ¿no? Y que están muy cargados de prejuicios, y que además también muchas veces invalidan, ¿no? Bueno, muchos casos que conocemos en hospitales, bueno, al menos que yo he experimentado y he vivido en hospitales, en centros, en instituciones, que a alguien, por ejemplo, le diagnostican una enfermedad crónica o, por ejemplo, una afección bastante complicada de solventar. Hay una carga añadida ahí por todo lo que envuelve socialmente, muy dura, que luego hace que esta parte anímica se vea arrastrada por ese diagnóstico, ¿no? Ahí es donde nosotros, en lo que son los adolescentes, niños, incluso a veces adultos, tratamos de intervenir, de paliar ese efecto del diagnóstico en la cual a veces se engloba todo, ¿no? Lo tenemos el caso también de muchas depresiones crónicas, también pasa eso, ¿no? Al final la persona, cualquier cosa que le pasa, resulta que es por la depresión. No puede quedar con un amigo por la depresión, no puede salir porque le molesta el sol por la depresión. No, acaba siendo como un diagnóstico que se lo come todo, ¿no? Entonces ahí hay que coger con pinzas, y sobre todo una de las cosas que nosotros trabajamos y que hay que tener en cuenta es siempre el caso por caso. No podemos decir, objetivar, ni hacer una estadística genérica, ni decir esto es así o esto es así, ¿no? Sabemos cómo funcionan los procesos, pero evidentemente hay que saber caso por caso, cada uno, qué historia personal tiene, de qué generación viene, de qué cultura, de qué discurso, de qué prejuicios, de qué ideología, cómo ha sido concebido, si por error, si por deseo, toda esa historia personal que nosotros trabajamos con esa historia, que es la que hacemos desplegar a los niños, a los adolescentes o adultos. Todo el entramado familiar también muchas veces desvela cómo tenemos que trabajar, o en qué nudos hay tabús, secretos. Hay muchas familias que cuando hay una enfermedad es como no se tiene que decir, ¿no? Se convierte en el secreto familiar, o no lo digas, ¿no? Hay muchas familias en las que, al contrario, luego van diciendo, no, es que mi hijo está enfermo, es que mi hijo, lo van diciendo por todos los lados, ¿no? Entonces ahí, claro, nosotros lo que hacemos también, intervenimos en esa dimensión psicoeducativa para ver realmente cómo va influyendo esa dimensión en lo que es el crecimiento emocional, y cómo la persona o el sujeto va incorporando lo que es las vías o las opciones para resolver el diagnóstico que le han dado o la situación en la que está, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo que antes la doctora lo decía, muy laborioso, porque es verdad, eso también estoy de acuerdo yo, que muchas familias mienten, ocultan cosas, pero eso todo el mundo, nos pasa, digo, no es una cosa excepcional, sino que pasa, hay cosas que han pasado o que no se dicen porque da vergüenza, porque, bueno, uno se olvida casualmente, bueno, pasan todas estas cosas, y nosotros todo ese material lo recogemos para poder trabajar realmente la dimensión de la problemática, sobre todo por el hecho que decíamos antes, ¿no? Para paliar al menos la parte emocional, es decir, de que lo que es el diagnóstico de la enfermedad no te absorba toda la humanidad, ¿no? Por decirlo así, porque esta parte que decíamos de crecimiento, de deseo, de ilusiones, de inquietudes, que toda esa parte está por desarrollar, ¿no? Sobre todo,
por ejemplo, en enfermedades que son no tan investigadas y que no se ven visualmente, quizás, no sé, vosotros lo sabéis mejor que yo, no os encontréis con una problemática tan tabú como, por ejemplo, un cáncer que se ve físicamente, ¿no? U otra enfermedad que diríamos es mucho más visual, ¿no? Que eso, el prejuicio se multiplica en intervenir, ¿no? Cuando ves un niño que no tiene pelo, que está con quimio, ahí, bueno, empieza un trato con muchos pros y contras, ¿no? Sobre todo, más que por el niño, hacia uno mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo quien tiene que resolver lo que le pasa con la enfermedad es el propio responsable, los propios padres. Si los padres tienen elaborado lo que es todo lo que supone y tratan de poder encauzar dentro de la normalidad, por decirlo de alguna manera, porque bueno, lo que es toda la producción que puede hacer la persona de estudiar, trabajar y tal, en la medida de lo posible, eso también se transmite. Es muy importante. Si está resuelto esa parte, por parte de los niños también hay más facilidad pues, a poder desenvolverse en lo que es la escuela, el trabajo, sí, tener un futuro, etcétera. Y en un término medio las cosas ni prodigarlo ni callarlo. Quiero decir, en el caso de una enfermedad, pues no es bueno estas personas que van diciendo es que mi hijo tal, porque está el protagonista es el hijo, o sea, es su vida. El que tiene que decir si quiere llegar un momento, si quiere decirlo o no quiere decirlo. Y también es malo el negarlo o negarse, como si eso se tuviera que tapar. Darle una normalidad, creo yo. Sí, lo que pasa es que como decía antes, cada uno también elabora, ya no es mi hijo está enfermo, sino es yo como he elaborado el hecho de que mi hijo está enfermo. Claro, ¿sí? claro. Esa elaboración es fundamental para ver luego cómo... Claro. Xiquet, que és millor, o sea, que per exemple el seu entorno al col·le, o sea, perquè, perdó, per exemple en el meu cas, jo per exemple al col·le ho he dit a les dos mestres necessàries i que no ho diguen a ningú perquè me fa cosa que per exemple moltes coses no pot, hi ha coses que no pot fer, ¿vale? Llavors, què és millor? Que els seus companys sàpiguen que ell no pot arribar a estar, o sigui, per un motiu en concret, o que a vegades ens miren els fills que són raros, que no volen anar als puestos o no volen fer les coses. Clar. És que jo ho porto d'esta manera, però a vegades penso que no estic fent massa. Claro, me pateixo perquè prefereixo que me diguen que jo soc rara, que no ho diuen, prefereixo que me diguen que jo soc rara que sàpiguen que el xiquet té un problema. És un problema... Clar, però el problema igual és plantejar-s'ho com un problema, perquè, no? Depèn de com igual. El ambiente de los colegios... Al revés, él cuando no podía salir al patio porque se le inflamaba algo y tal, se peleaban por quedarse al grupo para hacerle compañía porque no podía ir al patio. Pero eso es lo que pasa en otros lugares, que el chiquet no puede subir al patio y se queda... Claro, pero entonces si los niños no saben es como si fuera algo raro, creo, ¿eh? Se queda como ahí, que ese niño como, ¿no? Y quizá sería bueno que... No hay que calmar, no... Tal cosas así. Claro. El ambiente en los colegios es muy agresivo. Clar, depèn també de l'escola, dels professors, de com ho integrin, perquè hi ha escoles que els professors ho integren bastant bé i, bueno... Avui en dia hi ha nenes Bueno, es que luego se ponía. Claro, se apañaban aquí, Siempre me acompañaba És alguna hora, sí. Claro, luego él, cuando empezaba a ir de Colonia, llevaba la nacienta y él sí que primero decía cómo lo voy a hacer, porque él era más el de decir en una edad concreta, decir, pues yo no quiero que lo sepan o algo así. Digo, no tiene que saber todo el mundo. Però és que jo veig que ara ell m'està agafant molta vergonya. Perquè com veu que jo tampoc no... Jo me penso que veu que jo tampoc no ho dic, quan jo li dic alguna com per exemple que el Berry Camp se punxa, o que se lo clar, sí. Ah, pues es petit, ¿no? Pero... És xocotet, sí, però ell és molt conscient de les coses. Llavors jo no sé si li estic fent més mal
nadie no té sempre al seu entorn més pròxim, no? És l'escampar que té a l'escola i que el té ¿Y me has preguntado también? Al jefe de estudios, o la tutora o tutor es con quien. no, que He preguntat també de dir que bueno, com ho veu, que si prefereix que ho sàpiguen a l'escola o no. ell realment, un dia que això m'ho va dir la mestra, que estàvem fent així una xerrada amb tots els amigues, que van dir que és cada un el que no vol, ell va dir davant de tots, jo no vull, no m'agraden les punxades. I després la mestra m'ha dit, què passa? Que el xiquet va dir no m'agraden les punxades. Diu, però també és una cosa rara que el xiquet ha fet això. Llavors jo vaig tenir que explicar a la mestra, diu, no, és que el xiquet se punxa cada dia. Llavors diu, és que el xiquet ha explicat això. Diu, clar, com a mestra li va quedar que no sabia transmetir-ho. Clar. No dic que per això potser el nen també ho explica alguna vegada al company de ahir m'han punxat. Cada cas és diferent. Clar, llavors s'ha d'estar atent de veure aviam quina devolució fa això del nen, perquè igual ell és igual. Vull dir, em punxen a l'escola, no? Dir entre els companys, mira, em punxen cada dia. Que s'ha d'anar tantejant, vull dir... Ya digo, cuando no salía al patio se peleaban, la profesora decía, es que se pelean por quedarse con él, para hacer de compañía. Pero Y luego cuando se pinchaba, pues un amigo de él dice, yo me quedo con él siempre y sigo con él a ponerse la nariz. no es lo frecuente, ¿no? Cuando se puede correr. Eso no es lo frecuente, mucho menos. No, él no es todo como... Pero yo pienso que ¿cómo vas a enojar? Cuando sales y no sales. Quan ella anava al col·le no és ara, vull dir, Claro, ara es que ya l'educació, tiene una edad que no clar, puede. No, se pero trabaja un poco más, yo ¿no? no El tenía- colegio, la integración. Claro, yo no tenía cuando yo no tenía un diagnóstico todavía, entonces muchos padres les decían a los niños que no fueran conmigo pues era contagioso. no, y después Claro, de es tener que ya diagnóstico, y después de tener diagnóstico, pensaban que era fantasía. Pero a ver, que espera un momento porque esto también está pasando ahora mismo, porque a mí Sí. me ha contado gente que ahora mismo llega a los niños en otros colegios, también con ese y Porque quizá habría sido más natural. Y estos días que hacen de que el padre va a explicar de qué trabaja o la madre, pues es el día de que mi hijo tiene esta enfermedad y explicarles a todo el entorno Eso no que está tiene. haciendo También podría ahora. ser una, sí. como algo... Sí, pero bueno, Cada familia es una manera. Claro. Que los niños de los padres. No, bueno, que decir, Y cuando los padres trabajan en el hablan colegio, de los niños. y luego también lo que decía antes, también dependiendo de cómo lo digas, ¿no? Porque una cosa es decir, tiene una enfermedad rara y la otra tiene una afección en la cual tiene que ser cuidado dándole, ¿me explico? Yo no cuento. No, pues eso tiene una alteración. Es que me he buscado una está excusa bien, para que no una tener. alteración, pues puede quedar mucho- Digo, depende del sitio, por Tampoco ejemplo. es que haya mucha explicación, pero sí que yo considero, llevo 15 años trabajando en el mismo cole, considero que la profesora del niño y los docentes Su entorno tienen que su saber entorno algo, tienen que ¿verdad? saberlo. Mi opinión, ¿eh? Yo mi opinión Ahora es hablar con la tutora. Progresivamente. Yo creo que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Hablarlo con la Porque en el fondo tutora. es Yo un mi duelo opinión. también para ti. Jo Claro. ho porto com si ho portem nosaltres a casa i jo sempre he dit a la mare, no que digues a ningú, no que tu no sàpigues res. I ma mare fa, però és que tens vergonya, és que a ningú li interessa el que li passa. Pero esto yo creo que es Sí, una que tiene una fase, cosa, tiene otra. es una fase de también. decir, Yo creo que estar en duelo duelo todavía, sin mirarlo todo, hablar de ello, que te duele. Hasta ahora se debe querer controlar, pero Claro, la gente, yo no creo que Esto la es una gente te forma- pregunte y esto es una las forma- explicaciones o que Mira, alguien le diga. Yo he sido Bueno, profesora de secundaria O sea, al principio, y yo sé lo que es ella ya estaba el ambiente de acostumbrada, las clases en la pública y en la privada, porque he dado en las Le dos. costaba ir a Y los es sitios. muy agresivo. Cuando Y era yo a mí, yo cuando entraba a la clase, que a los pedía a los 8 camareros años que me le dieran decían, su gluten, quién lo explicaba, quién lo hacía, Ya. hasta y yo que digo, y se ha un día extendido. les dije, oye, a Y vosotros ahora, os gustaría oye, que fuera ir a vuestra comer madre por ahí, aquí abajo, o vuestra allá, abuela y le todo lo dijera, sabe, "Cosa", ¿verdad que no? ¿Pero por qué? Porque uno lo Vosotros explica, no otro tenéis también, que hacer todo y nos lo veis. Es que vivirlo con la Y esto tendría que ser igual, o sea, es Pero explicarlo, eso, lo vas a a- y se a- extiende, mis y a lo hijos mejor este han tiene padecido síntomas y te eso. pregunta tú, y te dice, Y oye, yo ¿qué he síntomas conocido son? a ¿Qué es? una Porque yo me señora siento que igual. al niño le decían que se iba a morir. Que se iba a morir, lo tuvo que Claro. sacar. No sabía eso. No hace falta hacer un bando, ¿vale? No hace falta hacer un bando, pero sí explicarlo porque
tal conforme lo vas Pero hay un explicando, problema ahí. puedes encontrar a alguien que lo Sí, llegue escolar va a y que ser se larga, encuentre con Claro, síntomas. pero es lo que también decías, ¿no? Cuando una cosa hay que elaborarla y darse una explicación profunda a uno, cuando uno le preguntan, dice, pues mira, tal. Pero si a ti te preguntan y no tienes muy bien elaborado, que dices, ay, pues no sé, pues una enfermedad, ya está. Ya te has metido en un lío, te preguntan, ¿pero qué es esto? No entiendo. Ya, porque, ¿me explico? Es decir, que cuando uno ha hecho una elaboración y lo sabe explicar bien, decir, mira, es esto y esto. Cuando, vale. Pero también según quien te pregunte, ¿no? Porque si es cercano y a ti pues, te apetece explicárselo bien, y si no es cercano, que se ha enterado de rebote, pues, mira, hija, yo que te diga, estamos de médico, yo, mira, a ver por dónde sale, mira. Sí. Claro, claro. Y mira, Depende sí, sí, de la sí. estamos de del médico, ambiente. o sea, Claro, que no. El ambiente por quien tropieces. Porque yo ya te dije, Porque hay mucha no, ignorancia. no, Imagina igual, Mira, es como todo. FEDER tiene un Cuanto más programa. escampe, mejor. FEDER tiene un programa que van a los colegios a Sí. explicar lo que son las Eso está enfermedades muy raras. bien. El cuento del... Sí, de Federico. Si os interesa, que vayan al colegio, un niño, no os lo No te digo. pases por la cosa. Claro. Otra cosa Sí, es. a eso. Ha sido lo otro extremo. Cuando he dicho lo de compañero, caso que se considera que tratan mal a tu hijo porque crean que es contagioso, Sí, pues tiene que que hay que ser, aplicarlo. Te pasa por ella. tenemos que hablar de las enfermedades sí, generales. O sea, es Somos ella. capaces de Pero es que hablar. el problema es que los mismos padres Yo diría que tapan a los hijos que se portan mal. Pero tú Porque ha piensas pasado ahora ahora con niña, las niñas mirando lo primero que va a No, pasar a ver, es que perdona, yo no parece. si no quieren jugar con Pues él esos ni nada, niños que que pasan salgan Claro, eso, que y no encanta, se puede y cuando un médico se ya los pero niños de van a manera ver, que todas las tapada, Entonces, eso no puede ser. puede pasar muchos años. 4 años. Claro. Sí, rapada y de repente en Mejor que tercero, te- pues que se pues, sepa Que se la sepa pasa que con no, compañeros que de- traten mal, ¿no? También, ¿No has visto la tele que no? Los niños a veces son menos complicados Son más naturales. Sí, Sí. es más complicado el Es entorno la donde esté la familia escuela, y qué tipo de todo. escuela se apoye, porque claro, hoy en día también hemos de tener en cuenta que hay muy pocos recursos a nivel escolar. Y bueno, los profesores hacen lo que pueden, como pueden, y van muy desbordados. Entonces, claro, frente a una situación así, o no saben muchas veces cómo proceder, cómo actuar. Es que seguro que vosotros sabéis decirles mejor lo que tienen que hacer y cómo se lo tienen que decir que ellos mismos. Y además es que por la Pero yo creo que es bueno situación- para el niño incluso porque La- en los colegios públicos hay una pedagoga, hay una Claro, logopeda, hay... claro. Si necesita según qué tipo de ayuda, se la pueden ofrecer. Pues hay un problema a nivel de compañerismo, pues también están pendientes. Claro, pero bueno, y es lo que también decía antes, también hay que valorar, hay que pasar el niño, duelo. bueno, al niño también hay que plantearle progresivamente. Primero a vosotros mismos ver cómo afrontáis esta situación y cómo la vais gestionando, cómo vais solucionando los nudos que hay que no se pueden terminar de soltar, ¿no? Y si va Y contento luego- al colegio, si va alegre, Es como él. si tiene confianza Claro, con le los digo, yo no años. sé qué tenía. No, vuestros hijos que son No, más pero pequeños. el niño hace como él, que está que no se puede levantar y hay días que no puede dejar la pierna en el suelo porque no puede caminar i se seca i vaig dir, me'n vaig a escola. Dic, però on vas? Diu, a escola. Diu, al col·le. Dic, però carinyo que no pots anar avui. Diu, vaig al col·le. I quan tu dius, Pues me és que estan gusta, tirats, pues que me gusta. estan tots fets del mateix. Clar, però és que ell anava així i anava. I I va va de molt sabana, clar. No es trobava bé, doncs ja ho sabia. L'Albert avui no es troba bé i fa mal la cama, Jo me vol quedar-se vaig un fer de companyia. I tu, jo. Sí, sí, sí. Vull dir, això és mal. Jo penso, Jo trobo que ell ha estat molt... esteu fets d'una altra Molt pasta. normalitzat. O sigui, els alumnes Fa anys, són fets d'una altra pasta. Bueno, I tampoc van tenir que explicar gran como cosa. el grande que... Es van adonar Sí, progressivament. bueno, tampoc, no sé, jo no recordo. Y las pequeñas Bueno, com faltava a vegades i pues, llavors sí, té una malaltia tienen examen. estranya, que no se coneix, que tal i que qual, i bueno, i van entendre així, però jo tampoc vaig explicar exactament què era, ni que no tenía el padre, la madre. Pequeño, Desde pequeño. Desde pequeño, sí, sí, cuando fue al colegio, él ya, desde los 2 años, pues si has tenido suerte. Porque no, pues yo te digo, has mi tenido suerte. experiencia ha sido positiva en el sentido de cómo ha ido todo. Visto desde mí. Y yo creo que también, porque cuando venía al colegio y no quería faltar ni nada es porque estaba bien. Claro, la cuestión es incorporarlo, ¿no? Yo he Incorporar conocido- esa parte. Sí que es verdad que cuando ya Sí, empieza sí. a cierta edad, ahí aquí hay un cambio.
En la En adolescencia. la adolescencia ya no quieren, a menos en el caso de no quería hablar de ello. A mí... Pero no quieren hablar de la de enfermedad, la enfermedad, con nadie, ¿no? nadie dice, yo... Pero Pero de, aparte- en la enfermedad ni de lo que hace. De nada, pero esto se olvidó completamente hasta que ha vuelto otra vez y ahora dice, bueno... Aparte me la pongo y tiro. administración Sí, 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 lo sí. ponía protege a los Sí, sí. estos que a una niña le dejaron con el desprendimiento de riñones, que le dieron una paliza. Esos niños a los 2 días estaban en el colegio, porque no pueden dejar a un menor en la calle. Y entonces, como los padres a lo mejor trabajan o lo que sea, pues estos les viene muy bien, se alquilan una película porno o como sea, o la cogen de los padres y están en su casa de maravilla, ahí haciendo lo que les da la gana. Es que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Vosotros habéis tenido trabajarlo. Yo, la verdad, con los dos, ¿eh? Yo he conocido También la clase ha subido desde la escuela Brasol, Ya tiene unos compañeros de siempre. claro, hasta digamos. bachillerato, Claro. entonces... Claro, eso es importante. Pero bueno, no obstante sean de la misma clase o no, también es cuestión de que ¿Qué si, pasó? si se van adaptando, De la escuela a la ESO y ya se vive igual. claro, que lo importante es lo que decía, no es la afección, sino también cómo afrontas eso, cómo lo resuelves, ¿no? y Eso es cómo lo más los importante. profesores se implican y ven las cosas también. Y luego se ven impotentes. Pero sí, Porque a pero lo es mejor que si el es un profesor pe- se implica muy bien como padre, chapó, y si no se implica ya me encargaré yo de que se implique. No voy por ahí. Yo, Me refiero, no, escúchame. No, claro, Que no he sí. terminado de hablar. Que los profesores se implican, vale. Los tiran de casa, pero los tiran del colegio unos días. Pero luego ya no pueden hacer nada más. Ah, en el caso de este del bullying. Claro, es que luego ya no pueden No, hacer no, nada no, más. No, y Pueden pues acaba hacer una yendo el protesta. afectado y los culpables siguen yendo al mismo cole, suele pasar. Sí, Sí, bueno, y ahí también hay una historia de fondo bastante compleja en los casos tanto de bullying. Digo que hay que ver lo que decíamos caso por caso porque, claro, cuando se da una situación así hay muchos factores que hay que tener en cuenta, sobre todo también el afectado, qué historia personal tiene, Y el agresivo. la familia. y el agresivo, el que es Sí, agresivo. porque hemos de pensar que para haber un agresor tiene que haber un agredido. Claro, Tienen que haber estas dos posiciones, entonces ahí se juegan en muchas cosas, son ¿no? víctimas los dos. Lo que pasa es que la una es física y el otro es psíquico, pero es carne de cárcel. Un niño que se porta así y que no se le trata, ese chiquito es carne de cárcel. Sí, pero digo que estas dos posiciones Sí. en cada uno se juega, Sí. tanto en el agredido como en el agresor, Claro, porque claro. los dos están dentro de estas dos dupla. Por lo tanto, digo que ahí hay historias Sí, muy también hay que difíciles tener hay que ver Sí, cómo... no se puede, claro, es cada familia es una historia. Porque si el niño es problemático, normalmente es porque la familia es problemática también. Pero se le podía Sí. contagiar como... O porque Normalmente, no, sí, o que no ha o tenido... porque psíquicamente no está bien, también puede ocurrir. Mira esto, Sí. enfermedad No, rara, porque rara, la rara. familia tiene problemas si no la pueden atender o... Pero es un caso controlar, así, o- fue por un motivo así. Sí, o incluso a veces por sobreprotección. A veces nos vamos al otro lado de niños que, bueno, que no tienen límites, que no hay normativas y que de alguna manera, yo a veces lo veo, que hay niños de 14 años que llevan una familia entera, en el sentido de que se hace lo que Lo que el niño ellos... quiere, Claro, ¿no? El horario, todo, entonces ahí, claro, hay una falla en el sentido de pensar los límites, que eso es necesario para la salud de los niños, que ya no es una cuestión de... es una manera Es una de... necesidad para todos tener un límite. No, Que claro, si no la tienes, al final claro, sí, no sabes sí. frenarte tampoco tú, ¿no? Yo siempre lo digo, que es una cuestión, al fin y al cabo, lo que es emocional de grado. O sea, cierto grado de miedo tenemos que tener, porque si salimos ahora en la calle y cruzamos sin mirar, nos pilla un coche. Pero claro, si nos vamos al otro lado, que tengo mucho miedo, no puedo salir de casa. Entonces, hay que tener, ¿no?, cierto grado de medio, pero tampoco nos pasemos, ¿no? En ese sentido, digo, con los límites también funciona así, ¿no? Que hay que buscar el ajuste más saludable, y en cada familia evidentemente es diferente porque, como hemos dicho antes, hay historias diferentes, cultura diferente, maneras de pensar diferentes, y tiene que ir siendo un trabajo de ajuste, ¿no? Además,
lo que hablábamos antes, educar a un niño, es decir, los padres, esta idea también tiene que ser al revés. Los padres de un niño de 3 años no tienen que ser los mismos que los padres del mismo niño con 8, ¿sí? Porque normalmente nosotros pensamos lo pedagógico, lo educativo, lo psicopedagógico, como que el niño está creciendo, pero nosotros también tenemos que modificar, ajustar cómo vamos interviniendo. No somos los mismos padres a los 3 años que tiene el niño que cuando tiene los 17. Ahí tenemos que modificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de intervenir, e ir ajustando lo que vayamos viendo. ¿Cómo? La tarjeta de crédito sobre todo. La tarjeta de crédito. También, que es la Bicicleta, motocicleta, coche. También. No, si los padres mismos no les digas que sus hijos han hecho esto o lo otro, ¿eh? Con mucha frecuencia dicen, no, mi hijo es incapaz de hacer eso. A un niño que se drogaba, el jovencito, háganle un análisis de sangre, porque de estudios de tiene todo. Mi hijo, imposible. Mi hijo no se droga, yo no le voy a hacer un análisis de sangre. Es que a veces los padres no se dan cuenta de que son los mismos enemigos. Es que es así. Vamos, yo creo que está con muchos casos. No, claro, es fácil. Enfrentarte cuando algo no va bien, ¿no? Que cuesta, también es otro vuelo, ¿no? Claro, claro. Reconocer que tu hijo es capaz de, ya no de drogarse, sino de hacer daño a otro, para mí, ¿qué hago? Sí, sí. ¿Qué hago? Es Y que lo además- veo complicado, ¿eh? Claro, y además lo que Pedirle a los niños de, bueno, niños, o puedes decirle de 14, 15, 16 años, que no te hacen caso. Se está diciendo por... hoy en día sí. Lo cojo y hago, porque yo, claro, con el tuyo también le doy. Al tuyo le doy un pescozón, pero al mío, claro, es que, ¿cómo lo haces? ¿No? Yo lo veo complicado. Sí, sí, La sí. gente que se Está encuentra, yo digo, diciendo, fíjese, porque es que eso habría que hacer. otro, porque tiene una edad que cada vez es más difícil de tener tu fuerza. llevar la cuerda. Ya, yo creo que si llegas ahí ya sin fuerza, ya... Claro, pero Se te ha escapado. también Porque ahí hay un trabajo anterior. ahí. Claro, Por eso digo que exacto. si llegas ahí, ya, es que algo ha pasado que ya no... Porque fíjate una cosa, a veces yo lo he dicho a algunos padres, tipo, cuando hay que poner límites, hay gente que, bueno, vamos, me incluyo, ¿no? Vamos a lo fácil, ¿no? Ahora te quito el móvil, te quito la play, no sé qué, pero al final ya le has quitado todo y luego ¿qué empiezas a hacer? A quitar un dedo, quitar una pierna. No puede. Digo, ¿sabes? Ya no hay más opciones, entonces hay un trabajo previo de poder sostener lo que uno dice, del límite que esté en el discurso, que no esté en la acción, tiene que ser cuando ya no se puede más, Claro. pero tiene que estar, la figura de contención tiene que estar puesta en la posición de los padres, ¿no? Porque bueno, lo que decíamos antes, si uno tiene que dar ejemplo, tiene que practicarlo. Lo que no puede ser es que digamos, bueno, estudia o lee libros y yo no he leído nunca, o tienes que dejar el móvil para comer y yo esté ahí con el móvil, ¿no? Bueno, que hay padres yo creo que a veces no castigan porque según que castigo te castigas tú. Claro. Yo lo veo, madre, que bueno, Bueno, sí, hay mucha pues comodidad. que no vaya, bueno, es que entonces no puedo ir yo y a mí me gusta, bueno, claro, algo te tiene que contar, no hacer ese y... Claro, claro. Yo no castigaba sin móvil, sino castigaba al móvil. Ah, claro. No, tú estás A la castigado. No, tu castigo es al móvil. Pues siempre muy cortos. ¿no? Porque claro, tú puedes decir un mes sin consola y si es que no lo vas a cumplir. Claro, claro. Y luego, bueno, evidentemente también hay que tomarse una distancia en el tema educativo, de poderse despegar uno de lo que siente, ¿no? Porque no podemos actuar con lo que sentimos. Muchas veces da pena, ¿no? Me da pena castigarlo, pero con eso no funciona. O sea, no podemos operar con los sentimientos. Esto es lo mismo que un médico que vaya a operar, es decir, ay, qué pena que le voy a abrir el corazón. No tiene que operar para que siga funcionando el corazón. En el tema pedagógico y educativo también, muchas veces hay que operar y tenemos que, en la medida de lo posible, dejar los sentimientos, que vayan por otro lado y trabajarlos en otro lado y operar donde haga falta para poner unos límites, para poder La educación pensar. en valores, ¿no? Al fin y al cabo. Exacto, porque hoy en día hay muchas problemáticas de este tipo, de educo porque me nace, como nos hemos ido del Estiví al Jorge Martínez, ¿no? Jorge Martínez es. Ahora, bueno, te dejaba llorar.
Sí, el de Stevie, Ya, sí. dice que no. Sí, Jorge, sí, Jorge... No sé cómo se llama, pero... González, eso, ahora me lo salía. Lo conocéis, Stevie era, bueno, pues, ¿no? Y ahora que llore 10 minutos, que llore... Y luego, ahora es, bueno, el niño ya va a decidir cuando sale de la cama de los padres. Manda más que los padres. Buah, Ahora que la manda mía más que los todavía padres. no. Manda más. Y Hay- luego, como todo hay está de unos bastante cuantos amigos controlado, que Conozco unas cuantas familias que, bueno, igual son dos niñas o son un niño y duermen todos juntos en la cama. Todos. eso como antiguamente, cuando empezaron a inventarse las camas. No, pero es Eran una... redondas y sí. dormía toda la familia allí. Sí, pero Y es era una, un lujo tener una cama. sí, es una técnica de pensar de que el niño ya te pone las pautas. No, pues yo soy tu padre, como yo. Es decir, que digo que Y si no vuelvo. nos hemos ido de un extremo a otro Claro, extremo. sí. Entonces, bueno... A mí me han llegado a preguntar, ¿y por qué tienes que mandar tú? La niña. ¿Y por qué tienes que mandar siempre tú? Porque la chica, el por qué no lo sé, porque soy tu madre y punto. A mí me mandaba mi madre. O sea, es que a veces damos demasiadas explicaciones. Claro. Nos alargamos Te ha tocado, chica. Es Cuando seas madre, importante. Y si mandar a no, los si no le tuyos. dices, no es mandar, es coordinar. Exacto. Le complicas más, porque lo que se trata es de complicar. Ponerse a la altura de ellos y ir dialogando, hablando, que tengan mucha confianza. Hola. Sí, pero a veces, yo creo que a veces nos pasamos de dialogar tanto porque hay un momento que le Exacto. quieres No, hay un explicarle momento algo que dices, y no. empiezas y tú estás sufriendo. Y en la adolescencia. Te eso pones en la ahí, te adolescencia, enrollas y ella un momento dice, bueno, pero al final, ¿comemos? Y tú dices, pues él está dando igual y tú estás aquí dando... Y Claro, te das es cuenta bastante. que en el fondo tú le estás dando una importancia que él no. Claro. Yo ahora tengo una ventaja. Y es que cuando empiezo a dialogar, ya no me acuerdo de lo que se me olvida. Ahí vamos todos. A veces a mi hijo le he dicho, digo, oye, mira, vamos a dejarlo estar. ¿Por qué vamos a dejarlo estar? Y es porque yo ya no me acuerdo. Bueno, pero a mí me ha pasado a discutirme y al final, es que yo me he enfadado yo, claro, que coge un dibujo tonto, no sé qué, y luego digo, ¿pero cómo ha empezado? Si no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Es que esto es absurdo, ¿eh? Que yo me quedé al final. No tengo una discusión y digo, pues sí, el por qué ha empezado no lo sé. Que decir que no tenía mucha importancia, ¿no? ¿Y a qué piensas? Desde luego, de perder tiempo, ¿no? Y de a veces de no saber. Ahí va, aprovechado. De engancharte a cosas, ¿no? Y que ellos manejan mucho el Al fin y al cabo es lo que decía, ¿no? Hay O ha cosas perdido que... un tanto importante, ¿eh? Las palabras están cargadas, ¿no? Sí. Sí. Entonces nosotros nos enganchamos al fin y al cabo a lo que no tenemos resuelto o a lo que nos cuesta digerir, ¿no? Y bueno, pasa muchas veces que cuando uno se queda enganchado en algo, aunque sea el contenido diferente, o sea, puede ser por mucho odio o por mucho amor, pero al fin y al cabo estás enganchado igual, porque cuando odias mucho a una persona es, no la soporto, mira cómo va, mira cómo mira lo que me dice, bla, 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 ¿no? Y cuando la amas mucho también es, mira qué bien, mira qué chula, mira qué... ¿no? Digo que muchas veces las cosas que nos enganchan, las cosas que nos tienen ahí atados son porque no los tenemos solucionado nosotros, ¿no? Pasa en la adolescencia misma es eso, ¿no? Te ponen el interrogante más grande en tu vida de tú cómo has vivido. Entonces, claro, el adolescente siempre te está cuestionando de, pues quizás podrías haber salvado el mundo, quizás podrías haber estudiado otra cosa, quizás podrías haber funcionado de otra manera, pues quizás podrías haber no haber tenido hijos, ¿no? Te plantea interrogantes que te ponen nervioso. Y claro, si algunos no los tienes un poco resueltos, pues tienes ganas de tirar por el balcón. Evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, digo que es importante también, claro, la función de padres, de educar, hay muchos momentos de este estilo, de que te das cuenta que hay cosas que igual las explicaciones igual las das más para ti, Sí. para tu conciencia como madre, que no para él, para que él siente otra cosa. La repetido no sé qué, ya te hacen como ya que... Sí, me aburro, ¿no? Claro, igual, si ¿para qué le doy esta explicación? Claro, claro. Y es verdad que a veces es más fácil decir, mira, lo siento, otras cosas. Yo le decía, si te lo quieres poner el pantalón verde, azul, verde. Pero esto es esto. Otra cosa era eso, porque no había, ahora sí, ahora no. La ropa, pues mira, vamos a dejar que te pongan lo que quieras. Claro, hay que hacer, bueno, ir graduando, ajustando el vínculo para que ni uno salga muy salpicado,
y el otro pueda seguir creciendo sin que tampoco moleste mucho, en el sentido de que te ponga en evidencia, ¿no? Ni que se suba tampoco a la parra, ¿no? Eso hay que, bueno, es un trabajo. Es un trabajo. Un trabajo y un proceso, porque además no hay indicaciones ni tampoco hay una receta casera de cómo hacer para que salgan bien las cosas, ¿no? Porque a mí a veces me preguntan, bueno, pero para que salga bien, ¿cómo hay que hacer? Mira, caso a caso, cada uno es un mundo, hay que estudiar bien de dónde viene, cómo se hace, por qué lo estáis haciendo así, como lo más importante es el hecho de poder pensar qué es lo que uno está haciendo y para qué sirve, hacia dónde va. Eso es lo más importante, hacer un trabajo de reflexión de por qué uno trabaja con su hijo de esta manera y hacia dónde lo quiere llevar. Porque a veces nos estancamos en funcionar de determinada manera, en automático, y que no nos lleva a ningún sitio, pero seguimos repitiendo el mismo patrón y no salimos de ahí. Entonces, bueno, hay que quizás tomar distancia y pensar, hacer un trabajo profundo de lo que estamos haciendo, para qué sirve y qué significado tiene para nosotros y qué significado tiene para el hijo, porque igual no tiene nada que ver lo que nosotros damos por hecho o entendemos y lo que entiende el otro. Esas confusiones en los vínculos se da muy frecuentemente. Y es hora, ¿no? Me parece. Sí, bueno, sí. Sí, ¿no? ¿Alguna cuestión más? O? Está muy bien. No, muy bien. Muy bien. Bueno, algunos aportes así. Es que el tema podría durar, yo qué sé, pero como... Sí, hay muchas cuestiones Sí, de tipo claro, que te teórico. pondría y saldrían tantas cosas. Claro. Sí, porque, bueno, al fin Y y que al no siempre cabo... sabes cómo actuar, ¿no? No. Pues mira, decides actuar de esa manera y luego pues, puede que te bien o no, pero Tomamos la decisión. como padres no. Y Sí. si llega ya que son más mayores, pues Hay, conocéis todos Sigmund Freud, ¿no? Dice, educar, gobernar y psicoanalizar son 3 tareas imposibles. Imposibles en el sentido de que no hay un ser educado completo, no hay un ser que sepa gobernar completamente bien, ni de todo psicoanalizado. Siempre hay esta falla en el ser humano, que es la que hablaba al inicio, de que en el momento en que nos salvan de la indefensión y tenemos que entrar en una cultura, ya estamos divididos como sujetos entre lo biológico y lo cultural. El animal necesita y en cambio el sujeto desea, ¿no? Ya estamos divididos de una manera que nunca se va a ajustar realmente a algo objetivo, ¿no? Ahí tenemos, sí que hay indicaciones y maneras de poder intervenir, pero evidentemente estamos hablando de unos temas que no tienen una finitud, ¿no? Hay una complicación bastante importante. Pero bueno, todos nos hemos equivocado. Y pensar que ellos también llegan un momento que por mucho que le digas se tienen que equivocar. Claro, por eso decía que educar también es acompañar, pero acompañar en la ilusión y la desilusión, es decir, hay que acompañar también cuando uno se equivoca, en el sentido de hacer posible que se hunda y estar allí de que sepan que estás allí, ni torturar ni tampoco indicar, pero estás ahí, y también dejar que vaya a rectificar o a modificar su manera de proceder. Pero a mí me parece que la palabra acompañar en educación es muy importante, justamente por esta figura de que no, evidentemente los padres no somos unos amigos, porque si no el niño se queda huérfano, sino que somos esa figura que necesita, pues bueno, de contención, lo que decíamos al inicio, de que sepa que hay una continuidad, una seguridad, porque luego eso le va a llevar a una salud psíquica o una educación emocional pues que tenga más florida, con más recursos. Muy bien. Bueno, si necesitáis algo más, Mónica, te paso tienes el contacto del colegio, de pedagogos y bueno, encantada de haber participado en estas jornadas. Muchas gracias a ti. Y espero que os vaya muy bien en la cloenda y que lo habéis pasado bien. Vale. Venga, gracias.